Son ahora mismo las 9 prácticamente, Y falta un la no minuto. menos un minuto. Exacto. Y ahí tenemos con nosotros en rabioso directo a Roberto Muñoz Bolaños. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier. Yo encantado, ¿eh? Encantado de tenerte con nosotros para hablar contigo de esta obra, Alucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, obra publicada, editada por Despertaferro Ediciones y, como digo, escrita por el autor que tenemos con nosotros, Roberto Muñoz Bolaños. Bueno, Roberto, eres muchas cosas. Eres doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en la Universidad Camilo José Cela, en la Universidad del Atlántico Medio, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Nebrija y el Centro de Educación Superior de España e Investigación Educativa. Especialista en Historia Militar Universal y de España del siglo XX. Has escrito más de 70 artículos y eres autor de un montón de libros como Guernica, Una nueva historia, Las claves que nunca se han contado en Espasa, 2017, Las conspiraciones del 36, civiles y militares contra el Frente Popular, también publicado por Espasa en el 19, 2019, el 23F y los otros golpes de Estado, publicado también por Espasa en el 2021, Las 13 rosas, la verdad detrás del mito, Espasa 2025. La lucha de gigantes por Despertaferro Ediciones en este mismo año, 2025. Bueno, estoy viendo que en 2025 ya hay. Y este libro, o sea, y este libro que tenemos con nosotros, pero es que además en 2015 obtuviste el cuarto premio a historiadores noveles Javier Tussell por un artículo, el artículo La última trinchera, el poder militar y el problema de la Unión Militar Democrática durante la transición y la consolidación democrática 1975-1986. Ese artículo quiero leerlo. Ese artículo quiero leerlo. Y tenemos este libro, como he dicho antes, Alucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos. Yo la primera pregunta que te voy a hacer es cómo es posible que hayas publicado 3 libros en un año. Bueno, no son tres, son cuatro, porque falta Franco Militar, una biografía breve. ¿Pero es breve o no? No, son 200 páginas. Bueno, 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 madre mía. ¿Y cuándo sale ese? No, ese salió ya. Ah, ha salido Lo que ya. pasa es que salía en ediciones 19. Salía en Ah, ediciones 19, pero porque han coincidido. El de Alucemas estaba planificado para este año, el de Franco también, y los otros dos simplemente coincidieron. ¿y cómo se hace esto? Vamos primero con la capacidad de una persona, un investigador, profesor, que aparte de la docencia, aparte de la investigación, publica libros. Estos libros son de rigor científico, pero para una vista, para una población amplia. Quiero decir que no es un artículo o un paper que puedas publicar y aparezca luego en Dialnet, sino que son libros para un gran consumo. ¿Cómo puedes compaginar esto? ¿Cómo haces esto? Porque el día tiene 24 horas, Roberto. Bueno, algunos son fruto de muchos años de investigación. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el de Lucha de Gigantes, comencé a elaborarlo cuando tenía 13 años. Es decir, a mí me llama mucho la atención la guerra naval durante o las sanciones navales durante la Primera Guerra Mundial, y entonces desde hace pues más de 40 años ha sido un tema sobre el que he ido acumulando información. Lo mismo ocurre con el de Franco, también es un tema de una de mis especialidades, porque es la conspiración y la guerra civil y la guerra de África. En cuanto a las 13 rosas, era un tema que me interesaba por el impacto social que ha tenido, y luego el de Alucemas es una continuación de mis investigaciones sobre Marruecos que comenzaron hace más de 25 años. Es decir, que digamos que hay que escribirlos, hay que investigar, pero son líneas de investigación, son líneas abiertas desde hace tiempo. Y las tenemos con nosotros. Y aquí tenemos este libro con nosotros que tiene varias líneas. Es un libro con varias líneas de investigación, un libro con una extensa bibliografía, obviamente con muchas fuentes de la época, también con investigaciones actuales y un montón de mapas también, de fotografías. Es un libro muy ilustrativo. También Despertaferro en las ediciones cuida mucho este tema de que sea todo muy ilustrativo y aparte el tema de la extensa bibliografía. Y es un libro muy interesante, además es muy interesante porque no se queda en el momento, sino que vas muy para atrás y luego haces una reflexión también final. Y claro, vas muy para atrás porque te vas al origen, al origen de esto, Roberto, que es ese momento en el cual España decide posarse en África.
Mm. Vamos a situarnos en el siglo XIX. Cuéntanos de manera sintética, pero para ponernos un poquito en contexto y tirar de ahí, por qué España pone en su mirilla África, por qué el siglo XIX y qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en este siglo XIX? ¿Cuál es el papel de Sí, España en África? es la clave. Es decir, normalmente cuando se hablaba de Alhucemas, todo el mundo se refería a un asalto anfibio, una operación que había tenido lugar como consecuencia de las campañas que se habían iniciado en 1909. Pero evidentemente España no va a Marruecos en 1909. España tiene interés por Marruecos desde la segunda mitad del siglo XIX, pero es un interés poliédrico, porque los políticos lo que intentan por todos los medios es clave, por ejemplo, la Conferencia de Madrid propuesta por Antonio Cánovas del Castillo en 1890. Los políticos intentan por todos los medios mantener el statu quo en Marruecos, un reino que está en crisis desde comienzos del siglo XIX por sus problemas sucesorios, mantener el statu quo, que significa mantener Ceuta y Melilla, incluso ampliar el hinterland de esas ciudades y mantener la hegemonía histórica española en Marruecos. Por el contrario, los militares entienden que Marruecos puede ser un terreno abonado para la expansión imperial española, coincidiendo con el imperialismo que empieza a desarrollarse en las naciones occidentales. ¿Por qué esa dicotomía? Porque los políticos españoles estaban convencidos de que España no tenía fuerza para ir a una invasión marroquí en contra de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, que tenían o empezaban a tener, sobre todo los dos últimos países, Italia y Alemania, intereses en ese territorio. El interés francés es anterior y el de Inglaterra siempre había existido desde que tenían Gibraltar. No querían ir a un enfrentamiento y por tanto no planificaron ni plantearon nunca una expansión eh, de cierto calado en Marruecos. Por el contrario, los militares estaban convencidos de que el pueblo español había iniciado un proceso de degeneración. Pero, Estaban un proceso de degeneración y que ese proceso se podía revertir con una guerra exterior. Por eso apuntaban a Marruecos, en el que ya existían o sobre el que ya existían intereses desde hacía mucho tiempo, como ese territorio ideal para expansionarse y para robustecer a un pueblo que estaba en una situación de decadencia, desde la pérdida de las colonias americanas, desde la gran independencia, etcétera. Como estábamos en decadencia, ¿cómo reforzar a ese pueblo? Pues mediante una campaña expansiva en Marruecos. Y fueron los militares los que de motu propio empezaron a planificar un desembarco en la costa mediterránea de Marruecos. Esto es muy importante y no se conocía. En 1855, aparece reflejado en el libro, el general de brigada Buceta, comandante o gobernador militar de Melilla, ordena una comisión que estudie la costa mediterránea de este país con objeto de determinar en qué lugares se podía realizar un desembarco. ¿Cómo se podía establecer contacto con las cabilas? Las cabilas del Rif siempre habían sido enemigas del sultán. ¿Dónde o cómo podía, una vez desembarcada una fuerza, trasladarse por la costa? No se conocía evidentemente la geografía de la costa de Marruecos, para buscar sobre todo ampliar el hinterland de Melilla, etcétera. Y 35 años después, un militar que llegará a general de división y a profesor de la Escuela Superior de Guerra, el entonces comandante Francisco Martín Arrué, es el primero que llega a la conclusión, estudiando el informe de la Comisión Buceta, que el desembarco tiene que hacerse en Melilla. Digo, perdón, en Melilla, en Alhucemas. pues, Es la zona ideal para hacer el desembarco. Es más, Martín Arrué desarrolla todas las líneas de intervención españolas posteriores. Por ejemplo, él dice que hay que combinar la actuación armada con la actuación política, que hay que atraerse a las cabilas que están en guerra o están en contra de la soberanía del sultán,
o de la autoridad del sultán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que planifica la idea de un desembarco en Alhucemas. ¿Por qué? Porque en ese momento el objetivo de los militares españoles era un objetivo, digamos, mundial. Necesitamos controlar la costa norte de Marruecos para controlar el Mediterráneo occidental, para defender las Baleares y, evidentemente, para tener un peso específico en el orden mundial. Después de 1898, cuando se plantee el desembarco de Alhucemas, se hará con unas pretensiones mucho más humildes, a acabar con el conflicto en el protectorado. Te iba a preguntar, porque estamos en la década de los 80 del siglo XIX, 80-90, cuando este militar recupera lo del primer militar que habías comentado, pero hay una serie de campañas desde tiempos de la Semana Trágica, 1909, hasta el 21, con la derrota de Anual, serie de campañas militares, y ahí Alhucemas no estará, pero no se va a hacer la operativa hasta el 25. Entonces ahora Sí. analizaremos por qué se tarda tanto. Ahora lo veremos. En primer lugar, en estos más de 10 años, del 9 al 21, con esa, como digo, el final de Anual, ¿qué sucede? Porque aquí hay varios focos. Una cosa es lo que me comentabas, los militares. Y otra cosa también, interna de España, cómo veía España, la sociedad española, el papel de España en Marruecos, porque mucha prensa es muy crítica con esto también, ¿no? Hemos visto mucha prensa, que es importante también ver la prensa de la época, como todo, cada uno tiene su sesgo, ¿no? Pero ver la prensa de la época para ver un poco también por dónde iban las cosas. Entonces, ¿qué se fraguó ahí? ¿Qué mirada tenía España acerca de las campañas en Marruecos? Los militares ya has comentado, no sé en este momento cómo estaban. Y luego en el campo militar, ¿qué sucede en estos años, ¿no? Un poco los hitos más importantes. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, es a partir de 1909 cuando empiezan las campañas marroquíes. Y es muy poco después, en 1911, cuando se dan cuenta de que la clave para pacificar el protectorado está en Alhucemas. En desembarcar en Alhucemas, porque, evidentemente, eso nos permitiría controlar a la más belicosa de las cabilas, de las tribus rifeñas, que es los Beni Riagel. Luego, como veremos, el desembarco no se hará hasta 1925. Pero, ¿cuál es la diferencia que has planteado entre esas campañas marroquíes y las pretensiones de los militares en el siglo XIX y cómo esas campañas afectan a España? La diferencia radica en que en 1909 vamos a Marruecos no porque sea nuestro deseo o no vamos de forma independiente. Vamos a Marruecos fundamentalmente forzados por Gran Bretaña y forzados por Francia. En 1904 se ha firmado la entente cordial por la que Francia y Gran Bretaña han intercambiado Egipto por Marruecos, pero Gran Bretaña va a apoyar a Francia en el sultanato occidental de África siempre que el norte de ese territorio no esté en manos de París. Y eso, por exclusión, obliga a introducir a España en Marruecos. Bien, ¿cómo nos introduce Francia? En régimen de subarriendo. El protectorado va a ser francés y Francia nos va a subarrendar el norte de Marruecos por exigencia británica. Vamos a recibir un territorio complicado y pobre, a pesar de los supuestos fabulosos recursos mineros que no están por ningún sitio. Un territorio pobre y belicoso, además de difícil climáticamente, etcétera, mientras que Francia se va a quedar con las tierras más feraces, más ricas de Marruecos. España acepta esa exigencia, acepta esa cesión por una razón muy sencilla que la gente desconoce. ¿Cuál es la razón? La razón es que tras el desastre de 1898 pudimos perder las Canarias y las Baleares. Es decir, la gente piensa que perdimos Cuba. Después del desastre de 1898 el problema no era Cuba, no eran las Filipinas, no era Puerto Rico, no eran las Carolinas, las Marianas o las Palaos. El desastre era el problema eran las Canarias.
o las Baleares. ¿Cómo hubiéramos defendido las Baleares si una flota franco-rusa, que ya eran aliados, hubieran tomado las Baleares? ¿Cómo hubiéramos defendido las Canarias si una flota norteamericana hubiera tomado Canarias? Pues de ninguna manera. Entonces, lo que buscaron los gobiernos españoles no era tanto expansionarse en Marruecos como que Francia y Gran Bretaña les asegurasen la soberanía de Canarias y Baleares. Por esa razón, aceptamos ese subarriendo de Marruecos, pero en 1907, por los acuerdos de Cartagena, recibimos la garantía franco-británica de que no se modificaría el territorio español. A partir de 1909 empiezan los conflictos en un territorio que realmente no es rico, no es Cuba. No es Cuba. Y la opinión pública española, desde los primeros desastres, se encuentra con una guerra que no entienden. Y una guerra donde mueren los soldados de reemplazo. ¿Y qué soldados de reemplazo? Los que no pueden pagar la cuota para librarse del servicio militar. Evidentemente, en todos los países del mundo, a la guerra siempre han ido, digamos, los más humildes. Eso es cierto. La gente que tiene influencias, pues queda en retaguardia. Pero en el caso español, el problema era aún mayor porque no había servicio militar obligatorio, perdón, servicio militar universal. La Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron todos a la guerra, los franceses fueron todos a la guerra, con independencia de dónde hubieras nacido. A lo mejor tu familia, por influencias, podían sacarte de la primera línea de guerra o de combate, pero iban todos porque el servicio era universal. En España no era universal. Si tú pagabas una cuota, te quedabas en tu casa o hacías un servicio muy suave. Si no pagabas, te tocaba ir a Marruecos. En consecuencia, desde el primer momento, en cuanto comienzan los primeros desastres, empieza a haber una tensión muy evidente en la sociedad española en contra de una guerra que no entienden y que y que luchan las personas de origen social, socioeconómico más humilde. Esa situación se mantiene durante toda la segunda década del siglo XX. ¿Cuándo empieza a cambiar? Empieza a cambiar cuando los militares se dan cuenta, del propio gobierno, de que hay que combatir en Marruecos con otro tipo de tropas. Y es cuando se crean primero los regulares indígenas y posteriormente el tercio. Es decir, en las últimas campañas de Marruecos, quien lleva el peso de la lucha, comenzando por Alucemas, son los profesionales. ¿Hay soldados de reemplazo españoles? Sí, pero combaten en último lugar. Los primeros que actúan son los profesionales, con el objetivo de limitar al máximo el número de bajas españolas y, evidentemente, provocar las menos tensiones posibles en la sociedad. Por eso, las campañas de Marruecos progresivamente van a tener menos rechazo, especialmente tras Anual y la profesionalización del Ejército de África, tienen menos rechazo en la opinión pública española, pero sí que hasta el 21 tienen un masivo rechazo. De hecho, después de Alucemas lo aplaude toda la población y luego al final de la guerra, en el 27, se ve como un desahogo para la sociedad española. Y por último, ¿qué hacemos en Marruecos inicialmente? Pues lo que hacemos es combatir mal. ¿Por qué combatimos mal? Porque no hemos estudiado. No hemos estudiado. En 1940 llega a Argelia el mariscal Robert Bugeaud. Bugeaud era veterano de la Guerra de Independencia Española como general de Napoleón. Y había comprendido cómo actuaban las guerrillas. Llega a Argelia con una orden del rey Luis Felipe a acabar con la rebelión de Abdelkader. Y en 7 años acaba con la rebelión de Abdelkader y
pacifica todo el territorio. ¿Cómo? Acabando con el sistema de bloqueos, en primer lugar. Es decir, hasta Bugeaud, lo que el ejército español, el ejército francés se repartía en Argelia en pequeñas guarniciones que eran, digamos, una golosina, hablando mal y pronto, para los rebeldes, porque las atacaban individualmente. Acaba con ese sistema. 2, acaba con las unidades pesadas. Crea unidades ligeras para perseguir a los rebeldes. Tercer lugar, da una importancia fundamental al poder de fuego. Y 4, ¿qué es lo que van a hacer posteriormente los españoles? Trata muy bien a los soldados. Uniformes, comida, tabaco, que luego lo van a hacer en la Legión, va a ser típico, y ya empieza a hacerlo en el ejército español Francisco Gómez Jordana. Con esa táctica derrota a los argelinos. ¿Qué ocurre? Bugeaud publica sus memorias. Yo he consultado las memorias de Bugeaud, pero en España nadie estudia a Bugeaud. Por tanto, cuando en 1909 vamos a África, vamos con la vieja táctica de los bloqueos. Y es lo que nos pasa en Anual. Una tras otra van cayendo las posiciones y son aniquiladas. Solo tras Anual, especialmente gracias a la figura del coronel Manuel Godet Llopis, que es uno de los grandes africanistas, se crea otra forma de combatir, con columnas concéntricas dirigidas por radio, con tropas profesionales, etcétera, que va a marcar un antes y un después en la guerra. Por tanto, es un sumatorio de elementos los que provocan que los 12 primeros años de guerra en Marruecos sean una guerra o sean años perdidos y sobre todo creen una gran tensión en la sociedad española. Qué interesante lo que cuentas, ¿no? Comprender todo el proceso es clave. Antes de Andalucemas hubo una intervención parecida, hubo como, ¿no?, un preludio, otro desembarco en Alcazaseguir, si no recuerdo mal. Lo reflejas en el libro y digamos que eso fue la primera toma de contacto en este momento para lo que fuera después Alhucemas. Así es, en marzo de 1925 está el desembarco de Alcázar-Seguir, caracterizado porque es una operación anfibia donde se manejan muchos hombres para un objetivo bastante limitado, con lo cual es un éxito atronador. También es una operación que, aunque se llame desembarco, perdón, aunque pueda ser un asalto anfibio, disculpa, es realmente una incursión, porque era contra un objetivo que estaba en la propia costa. Pero más interesante, que se dan cuenta en Alcázar-Seguir, es que no pueden desembarcar ganado. ¿Por qué? Porque el ganado tiene un problema, hay que darle agua y hay que darle de comer, lo que obliga a un avituallamiento muy amplio. Por eso en Alhucemas la artillería irá a brazo y no a lomo. Es un éxito, evidentemente. Es el gran ensayo, o es el ensayo, aunque en pequeñito, de lo que luego va a hacer Alhucemas. De hecho, yo en el libro explico los aspectos positivos y los aspectos negativos de ese desembarco. También insistiendo en que son muchísimos hombres los que se desembarcan contra un objetivo muy limitado. Pero es de alguna forma, y esto es muy importante, y yo utilicé para explicarlo bibliografía de la época, lo que aparece en la revista de tropas coloniales, etcétera, que es clave para entender la mentalidad de los militares, refuerza la idea de que los españoles tienen capacidad para hacer un desembarco. Eso es muy importante. Es decir, después de tantas derrotas, de tantos problemas en Marruecos, Alcázar-Seguir refuerza la idea de que es posible realizar un desembarco, que poco después se hará en Alhucemas. Por eso yo le veo esa trascendencia, más allá de, evidentemente, que es un éxito y que es una operación anfibia, es el refuerzo de la moral. Podemos hacerlo. Lo hemos hecho en Alcázar-Seguir y ha sido un éxito. Por eso a mí me parece muy, muy interesante esa operación. Estamos en el año ya 25. Antes de esta operación, ¿cómo estaba el mapa? Es decir,
vamos a ver cómo está el mapa, venimos de anual, este desastre de anual. Entonces, en este momento, ¿cómo está la cosa? Muy mal. Está muy mal por culpa de Primo de Rivera y su táctica abandonista. Y menos mal que la táctica tras Bentiev el 19 de julio de 1924 se limitó a la zona occidental. Si se hubiera limitado, si hubiera ocupado bien la zona oriental, hubiera sido un desastre. Expliquemos esto. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera llega al poder mediante un golpe de Estado. Primo de Rivera es el teniente general Miguel Primo de Rivera, capitán general de la cuarta región militar, que es Cataluña. En esa dinámica juega un papel fundamental Anual y el temor que tienen bastantes generales españoles a que el gobierno actúe de la misma manera que lo ha hecho el gobierno heleno, el gobierno griego, tras el desastre de Esmirna, fusilando a los Mm. responsables. Fusilando a los responsables. Llega al poder, pero llega al poder con una idea en relación con Marruecos, ¿cuál es? Abandonar el protectorado. Tetuán, Ceuta y Melilla enlazadas y poco más. Y poco más, porque él siempre había sido un abandonista como buen conservador. Los conservadores españoles no eran imperialistas como los británicos, eran abandonistas. Para poner en marcha su política, decide que hay que replegarse, porque entiende que las líneas españolas en ese momento son bastante extensas y por tanto son difíciles de mantener y de aprovisionar. Y se le ocurre una retirada en la zona oriental y en la zona occidental. La zona oriental es la de Melilla, la zona occidental la de Ceuta Tetuán. ¿Qué ocurre entonces? Que el 19 de julio hay un almuerzo en el campamento legionario de Bentiev a que asiste Primo de Rivera y asisten los africanistas más destacados, entre ellos el teniente coronel Francisco Franco Bamonte y el comandante José Enrique Varela. Hay un grave incidente y Sanjurjo logra convencer a Primo de Rivera que no se repliegue en la zona oriental, que ha sido el territorio donde se ha producido el desastre de Anual y que ha costado mucho recuperar por la desmoralización que provocaría. Por tanto, restringe o limita su política abandonista a la zona occidental, llevando a cabo la retirada de Schawen en la segunda mitad del año 24. La retirada de Schawen no se ha estudiado con detalle, pero es más desastrosa que el desastre de Anual. El número de soldados caídos es impresionante. El número de material que captura Abdelkrim es muy grande. Es decir, con esa retirada lo que hacemos es potenciar a las tropas de Abdelkrim. ¿Qué ocurre? Que tras la retirada de Schawen, Primo de Rivera se da cuenta que esa idea que él tenía de retirarse y a partir de ahí intentar negociar con el Raisuni en la parte occidental, era otro líder rebelde, y Adelkrim en la parte oriental, pues no funciona, porque lo que hace Adelkrim es, gracias a la retirada de Schawen, se ve reforzado, acaba con el Raisuni y evidentemente extiende su poder también por la zona occidental. Por la zona occidental. En ese momento, Primo de Rivera se da cuenta de que su política lo que ha hecho ha sido debilitar la posición estratégica y política de España. Y es cuando empieza a pensar en la vieja idea de llevar a cabo un desembarco en la bahía de Alhucemas. Madre mía, es que ya comentas partes no oscuras de la historia, pero partes poco conocidas, en definitiva. Siempre se habla más, ¿no?, del desastre de Anual, tiene muchísima prensa, porque los desastres, Sí. algunos conocidos, porque nos has contado que este era peor, pero bueno, tiene mucha prensa. Y en este punto ahora vamos a ir a esa operación anfibia y la vamos a analizar, pero me quería detener en este conflicto que tenemos en la figura de Abdelkrim. Eh, Porque en el conflicto que tiene con España, en el libro apuntas dos cosas muy interesantes. Por un lado, su llamada a la yihad, hablando del Islam, ¿no? Esa llamada a la comunidad musulmana, y por otro lado, el nacionalismo del RIF.
Entonces, no sé si nos puedes desplegar brevemente estas dos ideas y cuál de las dos consideras que tuvo más peso. Vamos, Adelkrim es un hombre moderno. No tiene nada que ver con el Misiam. Su hermano, Mahomet, era ingeniero. Es decir, estamos hablando de una familia que tiene un nivel cultural elevado, los Adelkrim, y que tienen gran formación, sobre todo en lo que llamaríamos ciencias. Ellos están obsesionados con toda la tecnología moderna. Por eso va a ordenar que se establezca una línea telefónica extraordinariamente efectiva en la zona del Rif. ¿Qué ocurre? Que Adelkrim es un defensor de la modernización del Rif para convertir en esa región en un territorio desarrollado. Él inicialmente colabora con España porque considera que nuestro país puede ayudar al desarrollo de los rifeños. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, el sultán otomano lanza la yihad. Marruecos seguía dependiendo del Imperio Otomano, que es una cosa desconocida, porque el sultán era el califa de todos los musulmanes. Y Adelkrim, que era muy germanófilo, se une a esa yihad contra Francia. Empieza a elaborar contra Francia, lo que provoca que evidentemente las autoridades francesas pidan a las españolas que lo encarcelen y le encarcelan. A partir de ese momento, Adelkrim empieza a alejarse de España y empieza a elaborar su proyecto político propio, que es una república del Rif, un Estado moderno reconocido por la Sociedad de Naciones. En la definición de ese proyecto juegan un papel fundamental dos momentos. El primero es el momento comunista, cuando tras la revolución bolchevique en Rusia los dirigentes de esta ideología se lanzan a apoyar a todos los movimientos anticoloniales porque entendían que acabando con el imperialismo se derrotaba al capitalismo, y luego el momento wilsoniano a partir de 1918, vinculado con el derecho de autodeterminación que los pueblos colonizados entienden que también les afecta a ellos. Bien, como consecuencia de la suma de esos dos momentos, Adelkrim pone en marcha su proyecto político. Un proyecto político que yo considero moderno, que busca la independencia del Rif. Yo creo que es lo que pone por encima de todo es la independencia del Rif, el nacionalismo rifeño. No es un nacionalista árabe, aunque luego se convierta en un mito para los árabes. No es un nacionalista árabe. ¿Es un musulmán? Sí. ¿Es un islamista? No. ¿Por qué utiliza la yihad? Porque es más fácil atraer a los cabileños, la mayoría analfabetos, con el grito de la yihad que con el grito de la República del Rif moderna. Entonces, conociendo el carácter conservador de sus compatriotas, opta por desarrollar la yihad como también había desarrollado el sultán otomano. Pero el objetivo era el nacionalismo, pero la República del Rif. Él coloca el nacionalismo rifeño por encima de cualquier otra consideración. De hecho, sus herederos siguen existiendo. No los herederos de sangre, los herederos políticos. Hay un partido nacionalista del Rif que aboga por la independencia de esa zona todavía hoy y que dice que España tiene que favorecerlos porque ellos no iban a tocar Ceuta y Melilla. Es decir, que para España sería bueno una república del Rif independiente porque cerraría las vías de la emigración ilegal. Las vías de la emigración ilegal. Todavía el Rif es la zona menos desarrollada de Marruecos. El rey Hassan II nunca la visitó, precisamente porque son los menos marroquíes. Los menos marroquíes. Y es evidentemente la idea de Adelkrim. Una república rifeña. No es un nacionalista marroquí, no es un nacionalista árabe, sí es un musulmán, pero no es un islamista. Bueno, algo parecido, bueno, el tema del Sáhara, que no lo vamos a abordar ahora, pero bueno, que Sí. al final es otro frente ahí.
Que podríamos hablar largo y tendido del Sáhara, sino ya para otro día. En cuanto a los apoyos que recibe, ¿quién apoya en el marco internacional a Abdelkrim? Ninguna nación apoya a Delcrim. Ningún gobierno se compromete a apoyar a Delcrim. ¿Por qué? Porque apoyar a Delcrim en los años 20 implicaría enfrentarse con Francia a partir de 1925 y enfrentarse con Gran Bretaña, defensor a ultranza del statu quo en el estrecho. También sería enfrentarse con Estados Unidos, que ha sido siempre un defensor de la unidad marroquí. El principal aliado, quitando a Japón o quitando a Reino Unido, principal aliado de Estados Unidos siempre ha sido Marruecos, el primer país que le reconoció en 1777. El primer país que le reconoció. Por eso la relación es extraordinaria. Sin embargo, sí hay aliados individuales. ¿Quiénes son esos aliados individuales? Comencemos por América. En Estados Unidos, el senador Borak de Idaho, el periodista Vincent Sin y otros apoyan a Delcrim porque lo ven como un émulo de George Washington. También es curioso que dentro del movimiento de emancipación de la población negra también se apoya a Delcrim porque lo ven como una raza sometida, como era la población de color en Estados Unidos. Pero son movimientos puntuales porque ven a Delcrim como un liberador. En Iberoamérica pasa lo mismo. Los intelectuales de izquierdas ven a Adelcrim como, digamos, el espejo de Simón Bolívar o el general San Martín y también le apoyan. Es muy interesante que en Iberoamérica ese apoyo a Adelcrim traiga como consecuencia que la cultura española empiece a considerarse una cultura colonial. Hasta entonces, ellos se habían vinculado con la cultura española frente a la cultura anglosajona que había sometido o había intervenido en esos países tras la independencia de España. Después de Adelcrim, hay un cierto desprestigio de la cultura española. Eso ocurre en América. Vayamos en Europa. En Europa, Adelcrim tiene apoyos. ¿Dónde tiene apoyos fundamentalmente? Tiene apoyos fundamentalmente en 3 países. El primer país es Inglaterra, el Reino Unido. El gobierno de Reino Unido es un defensor a ultranza, como ya he dicho, de mantener el statu quo. Pero eso no quiere decir que personajes como Gardiner, como Gordon Canning, que crea la sociedad de amigos del RIF, etcétera, no apoyen a Delcrim. Y me dirás, ¿por qué apoyan a Delcrim? ¿Por una cuestión ideológica? No, por una cuestión crematística. Lo que quieren es explotar los recursos del RIF. Ellos están convencidos que hay grandes yacimientos mineros, incluso petrolíferos en el RIF, y apuestan por una independencia del RIF para conseguir esos recursos. El segundo país donde hay apoyo es Francia, fundamentalmente el Partido Comunista Francés, siguiendo las órdenes de la Comintern, que es la Internacional Comunista. Lo que pasa es que ahí hay un choque entre los franceses metropolitanos y los comunistas franceses de África. Es curioso, lo pongo en el libro, que los comunistas de Argelia dicen no a la independencia del RIF frente a lo que defienden sus colegas de Francia. ¿Por qué? Porque dicen que son salvajes y que nunca podrían ser un Estado independiente. Y el tercer apoyo lo tenemos en España. En España. Y me diréis, ¿quién apoya del CRIM? Fundamentalmente los nacionalistas vascos, que hablan de la cuádruple alianza. Galeuzca, que serían Galicia, las provincias vascas y Cataluña, más el RIF. Por el contrario, los nacionalistas catalanes se niegan, porque dicen que están poco desarrollados y son poco capaces de ser independientes. Madre ¿Cuál mía. es el tercer apoyo? El tercer apoyo es el movimiento anticolonial árabe. Desde Bombay en la India hasta Argelia, los diferentes líderes del movimiento árabe, movimiento anticolonial árabe, apoyan a Delcrim. Apoyan a Delcrim. Es muy curioso en Egipto que hay un apoyo masivo
a la independencia del Rhin. Lo consideran el ejemplo de lo que tiene que ser un gran levantamiento o el levantamiento árabe. Los árabes, en general, más que los árabes, los musulmanes apoyan a Abdelkrim. Por eso la importancia de la yihad. Más que árabes, musulmanes, desde Mumbai hasta Marruecos. Esos son los tres grandes apoyos. Sin embargo, hay un país probablemente en el que más confiaba Abdelkrim que nunca apoyó el movimiento de Rifeño. Y me dirás, ¿cuál es? Turquía. Si alguien se quería parecer a Abdelkrim es a Kemal Atatürk. Era su espejo, lo dice en sus memorias. Él es el modelo. Sin embargo, Turquía, tras haber establecido Kemal Atatürk, tras haber establecido la República Turca en 1923, no se inmiscuye en ninguna lucha anticolonial. En primer lugar, porque es laico. En segundo lugar, porque no es árabe. Y en tercer lugar, porque no quiere enemistarse con Francia y Gran Bretaña después de haberlas derrotado, entre comillas, y expulsado de Turquía. Entonces no hay ese apoyo que probablemente fuera el más deseado por Abdelkrim, junto al alemán y junto, evidentemente, al norteamericano, por lo que significaba el símbolo que era Kemal Atatürk. Y fíjate que lo sigue siendo. Es que Sí. Turquía lo sigue siendo, hay mucho seguimiento. Pero bueno, como os decimos, otra cuestión también que se puede abordar en otro programa. Bueno, estamos ya, madre mía, hay muchísimos temas que comentar. Nos quedan, bueno, vamos, 10, 15 minutos, 20 por ahí. Bueno, vamos a intentar eh, hablar de algunos temas más. Es que es inmenso el tema, la verdad. Pero hay que abordarlo un poquito. Petén, ¿qué significa Petén? Porque claro, es una figura clave también, este militar francés. Háblanos un poquito sobre él y bueno, la relación que tiene con España. Bueno, yo de Petén voy a hablar por boca del general de Gaulle. Petén fue un gran hombre hasta 1925, luego ya no. Así lo dijo, la vida de Petén fue banal, luego gloriosa y luego deplorable, pero nunca mediocre. Pero nunca mediocre, ¿no? Petén es uno de los grandes militares del siglo XIX, digo, del siglo XX. Luego, evidentemente, lo que hizo a partir de 1940 es una traición que provocó la muerte de muchos franceses y también de republicanos españoles que fueron deportados a Alemania. Pero es uno de los grandes militares. ¿Por qué? Porque él siempre defendió la doctrina defensiva frente a la ofensiva con su célebre frase "el fuego mata" contra todo el ejército francés. Fue el que salvó la Primera Guerra Mundial en 1916 y en 1917, en el 16 con Verdún y en el 17, cuando acabó con los célebres motines como consecuencia de las absurdas y sangrientas ofensivas del general Robert Nivelle, y evidentemente en 1918 fue el único que tuvo cabeza. Porque lo que poca gente sabe es que Petén intentó convencer a británicos y norteamericanos que no aceptaran el armisticio del 11 del 11 a las 11 de la mañana, el armisticio del 11 de noviembre. Dijo, si no invadimos Alemania y no les hacemos ver que han sido derrotados, vamos a tener otra guerra en 25 años. Y así ocurrió. Es el de la frase célebre, ¿no? No hemos firmado la paz, sino Un armisticio, claro, durante es 20. que Sí, sí. esa es la clave. Es decir, Alemania no se siente derrotada porque nunca se ha combatido en su territorio. ¿Qué ocurre? Que Petén queda, como le nombran, mariscal de Francia, junto a Fayol. Son Fayol, Franchet d'Espegui, Foch, Joffre y Lyoty, el que era residente general en Marruecos. Son los 6 franceses o los 6 generales a los que nombran mariscal de Francia. Y él queda con su inmenso prestigio en Francia. Durante los años 20 es un defensor ultranza de la guerra mecanizada y de la puesta en marcha de un ejército de carros. Y en 1925 le llaman a Marruecos. Es inspector general del ejército, hace un viaje de inspección. Tras el ataque de Abdelkrim se da cuenta de que es un desastre la situación de las tropas francesas. ¿Y qué hace a partir de ese momento? En primer lugar, mejorar la moral de esas tropas aplicando las mismas tesis que había aplicado Bulló.
mejora la comida, les entrega tabaco, les facilita el correo, etcétera, y refuerza y eleva la moral. Y en segundo lugar, informa a París que a Delcrín hay que destruirlo. Hay que destruirlo. No hay que pactar con él. Hay que derrotarlo militarmente. Y es el gran defensor frente a Primo de Rivera, frente a los gobiernos franceses de Painlevé y de Briand, de la derrota total de Adelcrín en el campo de batalla. Su homólogo español, ¿quién sería? Sanjurjo. Y la mayor parte de los africanistas, que son los que apoyan esa vía, no apoyan la vía negociadora. Evidentemente, Petén apoya el desembarco de Alhucemas, es un hombre muy metódico. Le pone nervioso el tema de los vientos en esa zona. No le convence las playas inicialmente elegidas y es uno de los defensores de la cebadilla, pero apoya el desembarco español, especialmente después de Alcázar Seguer. Y es el que introduce una fase de consolidación. Un asalto anfibio tiene 6 fases, que los he explicado yo con mucho detalle en el libro, y eso es muy importante. Planificación, preparación, donde se elabora el plan y se entrenan a las tropas. Operaciones previas, que son fundamentalmente inteligencia y diversión. Inteligencia para saber la playa, perdón, el lugar donde hay que desembarcar, las defensas enemigas, etcétera, y diversión para intentar sacar de la zona de desembarco al adversario. La tercera fase es desplazamiento hacia el objetivo, trasladar las tropas desde tu territorio al territorio enemigo. La cuarta es el desembarco. La quinta es la consolidación. El desembarco propiamente termina cuando controlan las cabezas de playa. La quinta es la consolidación, que es crear un glacis, una zona controlada para futuras operaciones. Y evidentemente la sexta es la más importante, la explotación, que es la sucesión de operaciones, que se llama arte operacional, que lleven a la derrota del enemigo. El plan de Gómez Jordán y Primo de Rivera solo tiene hasta la fase de desembarco. Petén no lo entiende. Es el que introduce una fase de consolidación que incluye la conquista de Axdir, que es la capital de Adelcrim, que se hará el 2 de octubre. Tras el desembarco y la fase de consolidación, intervienen los políticos. Ante la posición de Petén contraria a cualquier tipo de negociación, pero Petén tiene que estar subordinado al mando político y tiene que aceptar que entre octubre y mayo de 1925 y mayo de 1926, los políticos intentan llegar a un acuerdo con Adelcrim. ¿Qué ocurre? Cuando ese acuerdo fracasa, Petén y Sanjurjo, convertido ya en jefe de operaciones, perdón, en jefe del ejército español en Marruecos, se lanzan a por Adelcrim y le derrotan 21 días después, entre el 6 de mayo y el 27 de mayo. Es decir, Petén es un defensor a ultranza de acabar con Adelcrim por la vía de las armas. En ese sentido es un amigo de España, porque no cree en la negociación política para poner fin a la rebelión del Rif, pero eso no quita que a partir de 1940 se convierta en un traidor. Y responsable a muerte de franceses y españoles republicanos que estaban en ese territorio. Vale, Ya, un detalle. Le juzgaron y le quitaron todos los honores que se le habían dado, salvo uno, el de mariscal de Francia. Por eso su tumba, que es muy humilde, sigue siendo mariscal de Francia. Por la labor que había realizado en la Primera Guerra Mundial. Por la labor, pero la traición a partir de 1940, evidentemente. bueno, ya nos has dibujado también lo que pasó después del Alhucemas con la figura de Abel hablando de Petén. Y ahora vamos a la operativa militar, puramente militar, el de Alhucemas. Dinos qué elementos se articularon para el desembarco, qué condiciones atmosféricas hubo, cómo se llegó y, bueno, cuánto se tardó en conquistar. Háblanos un poquito de ese proceso militar, ¿no? de Bien. Alhucemas. Vamos a ver. En primer lugar, el desembarco de Alhucemas es un plan incompleto, porque no incluye fase de explotación. En ningún momento se diseña
un conjunto de operaciones que tuvieran por objeto derrotar a Abdelkrim. Simplemente se intenta crear una posición de fuerza en Alhucemas y desde esa posición de fuerza negociar y acabar la guerra de forma, digamos, pacífica, entre comillas, por la vía del acuerdo. 2. El ejército español planifica, o las tropas que participan, mejor dicho, están muy bien entrenadas. Especialmente la brigada Saro, que es la brigada de Ceuta, a las órdenes del general de brigada Leopoldo Saro Marín, de la que forma parte la columna del general Franco, del coronel Franco, que es la columna de vanguardia. ¿Por qué están muy bien entrenadas? Porque el ejército español desde Cuba tenía una muy fea costumbre, que era organizar las operaciones en base a columnas. Las columnas son una unidad absurda, que consiste en poner bajo el mismo mando unidades que no tienen ningún tipo de relación orgánica. Un batallón de un regimiento, un tabor de un grupo de fuerzas indígenas y una bandera de la legión. Los mandos no se conocen y te toca a ti, como jefe de todas ellas, darle un cierto carácter orgánico. Eso es lo que le entregan a Saro. Pero Saro, con su estado mayor, lo que hace es crear una auténtica brigada, dividida en 3 columnas. Es esa brigada, la de Ceuta, la que tiene el peso del desembarco. La de Melilla, las órdenes del general Manuel Fernández Pérez, desembarcará a partir del día 11. El día 8, la que tiene el peso es la de Ceuta. 3. Hay 2 elementos claves que introducen los militares españoles. El primero son los carros de combate, que tienen carácter simbólico, porque no era el mejor terreno para utilizar carros de combate. Sin embargo, los británicos aprenderán de los españoles y en las lanchas de desembarco que crearán a partir de 1925, o las lanchas de desembarco que crean a partir de 1926, tienen capacidad para llevar carros de combate, porque se considera el arma ideal para destruir las trincheras y los nidos de ametralladoras del enemigo. Por tanto, los carros de combate son el elemento más novedoso de Alhucemas, aunque no el más importante. El segundo sí que es determinante, la aviación. A mí Alhucemas me interesa porque es una manifestación clara del poder aéreo. Evidentemente la Armada participa, los buques de la Armada disparan sus cañones, pero son cañones de tiro recto, de tiro horizontal. Quien juega un papel determinante en la aviación. ¿Se había utilizado la aviación en operaciones aeronavales? Anfibias, sí. En 1917, en el Báltico, en la operación Albión, desarrollada por los alemanes, que es la primera operación aeronaval de la historia, con 80 aviones y 6 dirigibles. Sin embargo, en Alhucemas el peso de los aviones españoles tiene un papel determinante y es uno de los grandes aciertos. Los rifeños tenían miedo a la aviación española, por eso atacaban de noche, después del desembarco, porque sabían que de día localizaban la artillería y localizaban los ataques y desde el aire los destruían o los neutralizaban. El cuarto elemento clave, fundamental en Alhucemas, el mando único. Normalmente ya desde el siglo XVIII, esos 2 grandes militares británicos, Molinox y el general Wolfe, habían establecido que uno de los problemas de las operaciones anfibias era el mando. Y habían estudiado cuál debía ser el mando. ¿Qué ocurre en Alhucemas? Algo fantástico, que el mando político es el mando militar, que es Miguel Primo de Rivera. Con lo cual no hay tensiones entre los generales del ejército y los almirantes de la Armada. Cada uno cumple su función muy bien. Cada uno cumple su función muy bien. Un quinto elemento, el azar. Teóricamente, la brigada Saro debía desembarcar en la playa de la Cebadilla. La playa de Cebadilla, Abdelkrim, que no era estúpido, la había minado y la había reforzado, con lo cual si el desembarco se hubiera llevado a cabo el 8 de septiembre, como estaba inicialmente planificado el 7, pero por un problema marítimo se retrasó al 8. Si se hubiera llevado a cabo el 8 de madrugada o por la noche en la Cebadilla hubiera sido un desastre, porque habíamos ido a una playa fuertemente minada y fuertemente fortificada por el enemigo. ¿Qué ocurrió? Que la suerte nos sonrió. El día 8
hubo marejada, y ahora hablamos del tiempo, hubo marejada, la marejada dispersó las lanchas de desembarco y nos vimos obligados a emplear varias horas para volverlas a concentrar, de tal forma que no estaban dispuestas hasta las 11 de la mañana. Y luego la marejada hizo que esas lanchas de desembarco no fueran con dirección a la Cebadilla, fueran con dirección a una playa pequeñita, agreste y por tanto no defendida, la de Isdaim, lo que facilitó el desembarco. Y queda el clima por primera vez o en una operación militar favoreció, el mal clima favoreció al asaltante. Normalmente el mal clima te perjudica, pero perjudica muchas veces al asaltante y beneficia al defensor. Aquí fue al revés. Porque ese mal clima retrasó el desembarco, hizo que se hiciera por la mañana en vez de que fuera nocturno y que se hiciera en la playa de Isdain en vez de la Cebadilla. ¿Por qué había mal clima? Porque a partir de septiembre esa zona tiene fuertes vientos. Por eso los españoles querían hacer el desembarco en verano, no en, no en, no en septiembre. Me refiero a los meses de Sí, verano, julio, sí, sí, agosto. sí, sí. Evidentemente, esa fue la operativa del desembarco, novedosa por el empleo de la aviación como elemento clave. Se utilizaron bombas de gas y perita en la retaguardia. Novedosa por el empleo de carros de combate que jugaron un papel muy limitado. Y tuvo éxito por el empleo de soldados muy bien entrenados, profesionales, porque fueron los que llevaron el peso. Y evidentemente las unidades estuvieron muy bien mandadas, tanto en la brigada Saro, el coronel Franco, que era jefe operativo, estableció una línea de defensa una vez desembarcada muy efectiva, y el coronel Godet, su gran rival, sostuvo a la brigada Fernández Pérez en la playa de los Frailes durante el ataque de los días 11 y 12. Franco, columna Saro, Godet, columna Fernández Pérez, lo que permitió evidentemente asegurar las cabezas de playa y luego iniciar la fase de consolidación, que fue un éxito, aunque con muchas bajas, porque el terreno era muy complicado, sobre todo en las primeras operaciones, entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre, y luego, una vez consolidada la zona y cuando ya podíamos atacar, vino la negociación política, que hizo que la operación se retrasase 8 meses. Lo dice muy bien Godet. Esa fase de negociación estuvo a punto de acabar con el éxito de Alhucemas. ¿Realmente fue un punto de inflexión? Sí, es un punto de inflexión claro. Eh, yo lo utilizo hago el mismo planteamiento que con el alemán. No es el principio del final, no es el final, es el final del principio. ¿Por qué? Porque España recupera la iniciativa estratégica, perdida en anual, pero sobre todo perdida por la retirada en la zona occidental. Es decir, hasta Alhucemas realmente los militares españoles no tenían una posición clara, más allá de que eran defensores del desembarco de Alhucemas, no tenían una posición clara, ni siquiera Primo de Rivera, de qué hacer. Porque lo que habían planificado había fracasado. ¿Qué hacemos? Después de Alhucemas hay una idea clara, especialmente en la figura de Sanjurjo, no tanto en Primo de Rivera o en los primeros ministros franceses. Sanjurjo y Petain lo tienen claro. Desde Alhucemas tenemos que acabar con el conflicto derrotando a Abdelkrim. Por tanto, es el punto de inflexión porque abre el camino a la pacificación definitiva del protectorado. Al trasladar la iniciativa estratégica que la había tenido Abdelkrim hasta el extremo de que había atacado a los franceses, a trasladar la iniciativa estratégica desde el líder rifeño a los españoles y con colaboración francesa. Ya nos quedan dos cuestiones más para abordar, dos, tres cuestiones. Una de ellas es el tema de los africanistas, de los militares africanistas. Comentas también en el libro, hablas acerca de ellos, claro, porque son diferentes al resto de militares españoles.
En cuanto a la forma de entender la concepción de la guerra, se habla mucho de brutalidad, de visceralidad. Mm, ¿Cómo nos puedes dibujar este asunto, de esa imagen que tienen? No, vamos a ver, hay una cosa muy clara, que es, por alguna extraña razón, mm, ha habido investigadores como, estoy buscando aquí a mi amiga, A ver qué nos trae Roberto. ¿qué? A ver qué nos trae Roberto, digo, que estás ahí en la estantería. Se ve, se ve. Sí, 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 sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Se ve un poco. O ¿Se ve sea, el nombre del autor? no, el autor no, se ve el A título. ver, ¿dónde está? Ah, es que está en rojo. A ver ahora. A Isabel Hall. Ah, sí, Isabel, sí. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, a Isabel, yo en algunas cosas disiento de ella, pero tiene las ideas muy claras sobre un aspecto que la mayoría de los investigadores, por alguna extraña razón, obvian, que es la brutalidad de la cultura militar occidental. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la actuación de los ejércitos europeos y del ejército norteamericano es brutal, brutal. Hay un libro que se llama Guerra Total, con unos historiadores norteamericanos, y lo explican muy bien, brutal, brutal. ¿Por qué? Porque es una guerra total que afecta tanto a los combatientes como a los combatientes, y el objetivo es la aniquilación del enemigo. Esa cultura es propia de todos los países europeos y occidentales, y la aplican. Cuando hablamos de los africanistas, lo ha dicho muy bien Javier, son brutales. Hombre, si los comparamos con los generales americanos que conquistan Filipinas entre 1899 y 1902, no son tan brutales, porque los españoles no matan a 1 millón de personas. No ordenan a los soldados que entren en las aldeas y asesinen a todos los habitantes, incluyendo niños. Si los comparamos con los alemanes en Namibia, entre 1904 y 1907, no son tan brutales, porque acabaron con 75.000 hereros y nada más. Si los comparamos con lo que hacen los británicos en la República Sudafricana, en la guerra de los Boers, no son tan brutales. O con los rusos en el Cáucaso. Los rusos asesinan a 400.000 circasianos en 4 años, porque se rebelan contra el zar. ¿Qué ocurre? Que hay una cultura militar que es brutal y afecta a todos los oficiales de los diferentes ejércitos occidentales. ¿Qué pasa? Y ahí viene la clave, Javier, que solo la aplican a aquellos que combaten. Es decir, los que participan en campañas. Los que no participan en campañas no son tan, no es que no sean tan brutales, es que no lo hacen porque no están en campaña, no están en campaña. Pero la cultura es brutal porque es la aniquilación del enemigo. Isabel Hall dice que el término solución final, que tú evidentemente entiendes y conoces, es un término militar. Los problemas que surgen militares, los problemas que tenemos tienen que tener una solución militar para que no se repitan. Para que no se repitan. Entonces lo aplican en distintos territorios. Hay un tema que yo desarrollé en algún artículo, pero que me interesa mucho, que ya desarrolló Mose, la brutalización. La brutalización, lo explicó muy bien Kautsky, viene del ejército. Kautsky en 1920 dice, se ha brutalizado la población europea como consecuencia del servicio militar obligatorio. Hay una relación entre ese brutalismo militar y luego los regímenes fascistas. Porque los líderes fascistas fueron todos o habían participado en la guerra. Es decir, esa idea de aniquilar al enemigo, porque el enemigo es un concepto muy amplio. Enemigo interno, perdón, externo, pero también interno. Es decir, es el enemigo y hay que dar una solución final. Por tanto, desde mi punto de vista, los africanistas son
en la representación española de los militares que combaten en las guerras coloniales durante el siglo XIX y el siglo XX. No son más brutales, no son menos brutales. Los africanistas son la representación española de los militares que combaten en guerras no coloniales y guerras civiles durante el siglo XIX y el siglo XX. Brutales o brutalismo es la actitud de los militares españoles durante la, perdón, alemanes durante la Revolución Espartaquista. Brutal es la actitud de los generales del norte, Sheridan y Sherman, frente a los sudistas en la guerra de secesión, donde Sheridan dice que hay que exterminar a esa raza del sur. Es decir, no hay diferencias entre los militares españoles y los militares occidentales europeos. No hay. Y desde luego son más duros porque o mejor dicho, esa dureza que manifiestan es porque han combatido en el frente. Porque han combatido en el frente. Es un tema que en la historiografía española le tiene que dar una vuelta. Ese consenso absurdo de que son un grupo único en los ejércitos mundiales no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y una cosa más, disculpa. Y no son todos de extrema derecha. En el libro explico cómo de todos los militares que participan en las campañas finales, la mitad apoya a la República el 18 de julio de 1936 y la otra mitad se va con los sublevados. Es decir, hay africanistas que son conservadores, incluso fascistas, etcétera, pero hay otros que son republicanos y apoyan al gobierno apoyan a la Segunda República o al gobierno a partir del 18 de julio de 1936. Que lo que cuentas en el libro es muy interesante. Es un libro rompedor, ¿eh? Hay mucha tela que cortar en este libro. Y ya para finalizar, eh, una cuestión de fondo, ¿no? Hablando de historiografía y también pues, de comprender y entender nuestro pasado, en definitiva, más allá del trabajo de los historiadores y las tendencias, las escuelas, sino cómo se proyecta esto en la sociedad aparte. Eh, si hablamos en el 2025, que se han cumplido 100 años de Alucemas, yo creo que gran parte de la ciudadanía no conoce este episodio muy vagamente, ¿verdad? ¿Esto a qué se debe? Es un episodio importante de la historia de España. ¿Por qué no se conoce tanto, no se pone tanto en primer lugar? ¿Es una cuestión más en general de la historia o es una cuestión de capítulos concretos de la historia de España reciente? Yo creo que se suman, es una opinión, ahora ya no hablo Ahora es como opinión, sí. historiador. Bueno, hablo como historiador, pero no hablo con fuentes, hablo con hipótesis. Mi idea de por qué el desembarco de Alucemas no ha tenido peso en su centenario y tiene un peso relativo en su conocimiento. En primer lugar, yo creo que porque la primera unidad que desembarca es la del coronel, de la del entonces coronel Francisco Franco Bamonte. Y hablar del éxito del desembarco de Alucemas es mencionar al entonces coronel Franco, que luego se convirtió en dictador y evidentemente estuvo al frente de los destinos de España durante 36 años tras una cruenta guerra civil, donde él fue el jefe. A partir de octubre, no antes ni mucho menos, a partir de octubre, de los sublevados que se habían levantado contra el gobierno republicano. Por tanto, digamos que no es un episodio histórico fácil de conmemorar, especialmente para un gobierno de izquierdas, por el papel que tuvo Franco, que es un papel operativo, no diseña el desembarco, evidentemente, ni es el mando supremo del desembarco, pero tiene un papel operativo importante, especialmente en la fase de desembarco el 8 de septiembre. Segundo lugar, yo creo que hay un elemento muy importante para no conmemorar el desembarco, y es la situación de Marruecos.
por los problemas que existen en el Sahel, por los problemas que existen actualmente, Marruecos, con su actual sistema monárquico, debe ser mantenido por las naciones occidentales. De ahí que se le apoye tanto. ¿Qué ocurre? Que a Marruecos no le interesa conmemorar el desembarco de Alhucemas, porque no fue contra Marruecos, fue contra Adelkrim y los líderes rifeños. Y el bisabuelo del rey, el sultán Muley Habib, apoyó el desembarco de Marruecos y las mejalas del sultán tuvieron un papel clave, especialmente en la columna Godet dentro de la brigada Fernández Pérez. Hablar de Alhucemas es hablar entonces de un movimiento rifeño por la independencia y de un monarca marroquí que contribuyó a su derrota porque estaba subordinado a los intereses de Francia y de España. Y es alentar el nacionalismo del Rif, que se siente heredero de Marruecos, perdón, de Adelkrim. Por tanto, es animar la desestabilización de Marruecos, que no interesa a ningún país de Occidente en la actualidad. Por eso mejor no conmemorar. Por eso mejor no conmemorar. Es decir, pero es mi hipótesis. Conmemorar a Alhucemas obliga a sacar la figura de Franco, porque no es posible eliminarla del desembarco, no es posible eliminarla del desembarco. Conmemorar a Alhucemas implica recordar a la dinastía Alauí que el bisabuelo del monarca actual colaboró en la derrota de un movimiento anticolonial que se había producido en el norte del país. Y es alentar ese movimiento nacionalista que sigue existiendo en el RIF. Esa es mi opinión. Pues ahí queda dicho, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia. Oye, hemos hablado largo y tendido al final, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Ya hablaré contigo para otros temas que abordan muchas cosas. Entonces, si no te importa, oye, pues de vez en cuando te diré, Roberto, si tienes un momentito, vamos a hablar sobre este tema o este otro. Alhucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, Roberto Muñoz Bolaños, el libro publicado y editado por Despertaferro Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Café de la Lluvia. Te tengo que dejar aquí ya, me despido aquí ya, porque es que entro ya con lo siguiente. O sea que, de verdad, Vale, muchísimas gracias y ya luego vamos hablando, ¿vale? perfecto, Javier. Cuídate Un mucho. placer, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, 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 chao. Gracias.